vamos a comenzar ahora la nueva sesión con el doctor y profesor Enrique Ferrari Nieto de la Universidad Internacional de La Rioja para hablarnos de las metáforas mineras con las que explicar el mundo, la mina como filón. Bueno, Enrique, además de haber sido profesor mío en numerosas ocasiones, en escritura creativa entre ellas, y también durante el máster de retórica inauguratoria, pues bueno, es un amigo personal y bueno, pasa los veranos aquí porque la familia es de aquí, de la zona del Jamuz, entonces nos hemos visto muchas veces y es un placer poder en esta ocasión pues sacar adelante un curso, unas jornadas de estas características. Los dos teníamos muchas ganas de hacerlo. Enrique es profesor titular en la universidad con 2 sexenios de investigación, además es doctor en filosofía en el 2009, licenciado en filología hispánica en el 2002 y licenciado en filosofía en 2003 por la Universidad de Valladolid. Es autor del diccionario de Ortega, publicado en el 2010, y Resistencias como digital en el 2014, y además es coautor de otros 3 libros. Ha sido profesor e investigador contratado en diversas universidades, tanto españolas como de Valladolid, como internacionales, en Uruguay, en Lisboa, en Alemania, en Friburgo. Desde 2013 es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja y trabaja en el tema de la filosofía española, la filosofía de la literatura y la filosofía en general, la literatura y la educación frente a las nuevas tecnologías. Así que nada, yo le doy pie para que pueda empezar su conferencia. Vale, muchas gracias. Os habéis tomado más tiempo del que os habíamos dado para el café. Pero lo veo razonable y voy a ser yo el que intente comprimir un poco esto para estar más o menos en tiempo, y también porque me interesa mucho que participéis vosotros. Se os ve con ganas de participar, tenéis muchos conocimientos sobre la minería y sobre el contexto que rodea la minería, entonces es mucho mejor que hablar yo solo, que entre todos intentemos llevar una conversación. Yo me siento un poco extraño aquí, no sé nada de minería, o sé muy poco de minería, en mi tierra tampoco hay minas, y las referencias que conozco son indirectas, pero eso para mí es un gran estímulo. Es decir, estar en un curso donde yo soy el que menos sé me garantiza que voy a salir mejor que como entro, ¿no? Voy a salir con muchos más conocimientos que con los que he entrado. Entonces, bueno, yo de minería no sé, pero de otras cosas sí sé algo. Entonces, mi propuesta es una colaboración entre vosotros y yo. Yo sé de metáforas, sé de narrativas culturales, vosotros sabéis de minería. Vamos a ver cómo hacemos converger estos dos ámbitos y sacamos algo en limpio. Mi objetivo, y tiene mucho que ver con el título del curso también, y obviamente de mi ponencia, es intentar fijar en lo posible y explicar las narrativas culturales que nos ha aportado la minería. Es decir, cómo la minería ha aportado al lenguaje y de esta manera cómo ha aportado también a nuestra concepción de la realidad, a nuestra comprensión de la realidad, muchas metáforas que las han dotado de un sentido particular y que a veces se nos pasa por alto. Entonces vamos a hacer como hacían los pintores románticos, no sé si lo sabéis. Era habitual en el siglo XIX en los salones que llegara el pintor con una obra casi terminada pero sin terminar del todo, y la terminaba allí delante de un público que le indicaba o le iba mostrando sus gustos para que se fueran adecuando así, ¿no? Entonces, de la misma manera, yo traigo una conferencia con unos puntales, con unas ideas básicas con lo que quiero contaros, y luego ya entre todos vamos acabando ese cuadro. Entonces, lo que os pido son unos minutos al principio. Quiero hablaros un poco de Martha Nussbaum. Puede haberse cogido a otra autora, pero Martha Nussbaum nos va a venir muy bien. Y también quiero hablaros de qué son las narrativas culturales, por si no estáis informados al respecto. Con eso construimos un marco teórico para reunir esos puntales de la minería, esos hechos metáforas con los que comprender el mundo. Enrique, disculpa, la presentación la vamos a hablar, la cambiamos un segundo aquí. Vale, de todas maneras, hasta el final no voy a...
A ver si puedo estar. Perfecto, ¿no? Entonces, eso, una vez que os explico un poquito estas nociones muy básicas sobre literatura y sobre narrativas culturales, os voy a proponer una primera lista de 15 términos mineros que yo entiendo que se han convertido en metáforas muy habituales en nuestro lenguaje coloquial. Algunas de ellas sabemos que vienen de la minería, otras, la mayoría de los hablantes no. Lo que os pido es engordar luego ese listado con nuevas palabras que seguro que vosotros me podéis decir y que de aquí podemos sacar, y también dotar a esas palabras de sentido a partir de nuestras vivencias o de otros significados que yo no entendiera o que se me hayan pasado por alto. Yo traigo 15 términos, me parece un número redondo. En realidad tenía 14, pero mi mujer me dijo una más. No le quise reconocer en ese momento que era buenísima, pero luego la apunté y conseguimos así esas 15 que nos permiten ese número redondo. Entonces os hablo un poquito primero de Martha Nussbaum, para hablaros de literatura y lo que entiendo yo por la literatura. Habéis visto en el programa que son varios los escritores que hemos traído, que hemos invitado a venir aquí. Escritores, periodistas e incluso fotógrafos, en tanto que también es una forma de narración. No es una casualidad, es decir, nosotros reconocemos en la literatura un modo particular de conocimiento, una herramienta particular para el conocimiento. Esto desde hace mucho tiempo lo dicen los escritores, ¿no? Y lo dicen algunos con brillantez, habiendo pensado mucho en el tema, pero de manera intuitiva. Pero también cada vez más desde otros ámbitos, desde la filosofía, se le reconoce a la literatura, ¿no? A la narrativa en concreto, un modo de conocimiento que otros medios no nos permiten. Incluso la misma filosofía, ¿no? En forma de tratados o de ensayos, muchas veces no consiguen transmitirnos lo que nos consigue transmitir una narración con esa concreción. Hay muchos autores que han hablado de ello, muchos autores desde la filosofía. Uno de ellas sería Martha Nussbaum. A Martha Nussbaum en España la conocemos bastante, o la conocemos un poco, porque fue premio Príncipe de Asturias en el 2012. Es una profesora de la Universidad de Chicago. Ella se ha dedicado sobre todo a la filosofía del derecho y se ha dedicado mucho a la ética y a la política, pero cada vez más se adentra en la literatura para explicar estos mismos temas. Ella habla de la imaginación literaria y habla de la imaginación literaria como imaginación pública. Cuando nos preguntamos, ¿la literatura sirve para algo? ¿La narrativa sirve para algo? Lo que dice Martha Nussbaum es que la narrativa o la literatura le ayuda a un juez a ser mejor juez, a un médico a ser mejor médico o a un profesor para ser mejor profesor. Es decir, a partir de los ejemplos de la ficción conseguimos constituir, ¿no? un entramado teórico, cada uno el propio, para interpretar mejor la realidad. Ella parte de Adam Smith, del economista. El economista hablaba del espectador juicioso, ¿no? Y hablaba de cómo esa distancia que tenemos con la ficción nos permite reflexionar mejor sobre los problemas. Un problema, cuando te toca muy de cerca, es muy difícil, ¿no? Mantener la distancia necesaria como para reflexionar sobre ello. Pero cuando es una historia que estás leyendo, es más fácil, ¿no? Y de este modo es más fácil también empatizar con los personajes, es más fácil comprender las diferentes perspectivas, las diferentes opiniones y las diferentes formas de actuar de gente que puede ser muy diferente a ti, pero que puedes llegar a entender. Y lo que dice también Martha Nussbaum, si queréis saber más de ella, preguntadme luego o id a sus libros, están casi todos traducidos en español. Yo el que os recomiendo es el que se llama ¿cómo se llama? Lo apunté por algún sitio. Justicia poética, creo que se llama Justicia poética, pero tiene muchos de ellos. Pero ya os digo, si queréis luego hablamos más de su propuesta o la leéis. Pero a lo que iba, lo que ella dice es que la buena literatura tiene que ser perturbadora. Ella diferencia la buena literatura, esta que es más perturbadora, de aquella literatura que es sensiblería convencional. Frente a esa literatura de autores menores pero incomprensiblemente muy vendidos, ella pide una literatura que funcione a partir del asombro, que consiga asombrar al lector para que le permita una reflexión moral que las soluciones que ella dice adocenadas no nos permiten. Entonces,
la novela serviría como eje de esa reflexión moral. Ella habla de imaginación metafórica. La novela sería una metáfora porque hay una traslación de sentido. Yo leo una trama, leo un argumento y a partir de lo captado en ese argumento soy capaz de reinterpretar mi realidad porque la he entendido de una manera más profunda, ¿no? O al menos desde otro enfoque, ¿no? La novela misma sería una metáfora, ¿no? En tanto que me da un marco intelectual con el que reinterpretar mi realidad. De ahí que hayamos invitado, ¿no? a novelistas y periodistas y demás. Pero me gustaría ir un poquito más lejos y no quedarnos solo, como decía cuando presentábamos las jornadas, en la literatura, ¿no? O en la narrativa como género literario, y que pensáramos también en la realidad misma como un texto. En filosofía, desde hace por lo menos 60, 70 años, desde que la hermenéutica, ¿no? salió de los textos y se abrió a la realidad, entendemos la realidad como un texto, y al entenderla como un texto lo que pensamos es que esa realidad es interpretable, que esa realidad se lee de una determinada manera, que no es una realidad objetiva para todos igual, sino que cada uno tiene la capacidad de interpretar esa realidad a partir de sus códigos, ¿no? de sus códigos intelectuales o de sus códigos morales. Y lo interesante de esto es que la forma en la que tú lees la realidad recrea necesariamente el lenguaje. El lenguaje crea esa realidad y el lenguaje se recrea a partir de esa realidad. Eso serían las narrativas culturales. Entonces, eso en el contexto del constructivismo, no vamos a hablar aquí de filosofía, pero dejadme medio minuto para resumiros lo que son 2000 años de filosofía. Sabéis que la filosofía, ¿no? la tradición occidental de filosofía empieza en Grecia, empieza sobre todo a partir de Sócrates, ahí comienza un periodo larguísimo de 1500 años que llamamos periodo realista, ¿no? Pues el realismo en filosofía entendemos que la realidad es objetiva y está fuera del sujeto, y por tanto es la misma realidad para todos. Es lo más intuitivo, es lo que pensaría cualquiera, ¿no? Es lo que si a un niño le preguntas entiende que es la realidad está fuera de mí y no depende en absoluto de mí para que subsista. A partir del siglo XVII, con el idealismo, con Descartes y todos los que vinieron detrás, se desarrolla el idealismo y empezamos a pensar que de lo único que tenemos certeza es de nuestro yo, de nosotros mismos, y que la realidad depende en buena medida de nosotros. Somos nosotros los que creamos esa realidad o los que conocemos esa realidad de una determinada manera, ¿no? Y entonces separamos lo que es la realidad, lo que es el noúmeno, de lo que es el fenómeno, lo que captamos de la realidad. Entonces, llegado a ese punto, os he resumido 2000 años de filosofía en un minuto, no está nada mal. Que hay luego muchos matices, pero es eso. A partir de los años 50 o 60, lo que dice el constructivismo, ¿no? Heredero del idealismo, es que el sentido de la realidad la construyen los sujetos. Es decir, el hecho de que haya un sillón ahí delante, o que haya un coche en la calle, o que haya una cámara ahí delante, no son creaciones mías, están ahí independientemente de mí. Pero el sentido que doy yo a ese sillón, a ese coche o a esa cámara, y sobre todo el sentido que doy a la relación de todos esos elementos, es mío. Es decir, no hay dos realidades iguales, no hay dos comprensiones de la realidad iguales. Nosotros compartimos muchos parámetros similares, porque nuestro marco es el mismo, nuestro lenguaje es el mismo, nuestra cultura es la misma y nuestro tiempo es el mismo. Pero si caemos en medio del polo norte y nos cruzamos con un esquimal, la realidad que está percibiendo ese esquimal y la realidad que percibimos nosotros es completamente distinta. Nosotros vemos solo hielo blanco y el esquimal ve veintitantos tipos de color, de lo que nosotros llamamos blanco, y ve distintos tipos de hielo, ¿no? Que nosotros confundimos. Eso es apasionante, ¿no? Y para los que nos dedicamos a la filosofía es absolutamente apasionante, porque el sentido de la realidad se lo tenemos que construir nosotros, ¿no? Y entonces nos dedicamos a esa construcción de la realidad y a analizar y criticar el sentido de la realidad que le han dado otros. Para ir más rápido y para pasar a la parte divertida, lo que quiero que entendáis desde esta posición, desde el constructivismo de las narrativas culturales, es que hay una relación circular entre el discurso y la realidad. Hay una relación entre mi forma de interpretar la realidad y la constitución de esa realidad.
Es decir, esa realidad se construye a partir de mi interpretación de la realidad. Es el círculo hermenéutico, ¿no? Es un círculo virtuoso, vicioso, como queráis, pero la comprensión del mundo altera a su vez el mundo. Mi comprensión del mundo construye a su vez mi mundo. ¿Y cómo lo construimos? Con el lenguaje. Por eso es tan importante. Toda la filosofía desde hace, ya os digo, 70, 80, 90 años es filosofía del lenguaje. Lo que nos interesa es cómo el lenguaje está conectado con el pensamiento y cómo el lenguaje y el pensamiento nos construyen una realidad, también una realidad social. El discurso es lo que nos convierte en agentes sociales. La forma de interpretar socialmente en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, depende también de nuestro lenguaje. Entonces los hechos están ahí, nadie duda de que haya hechos fuera de nosotros, pero el sentido de esos hechos depende de la trama que sea yo capaz de construir en torno a ellos. Está muy denostado últimamente hablar de los relatos, ¿no? Y dice, no, vete a los hechos, no me cuentes el relato, no me cuentes historias. Es una ingenuidad pensar que los hechos por sí mismos nos dan información, los hechos se interpretan y los hechos se vinculan, y el modo de vincular esos hechos es lo que nos da un sentido. Puede ser más honesto o más deshonesto, pero necesitamos esa trama, ¿no? Necesitamos esa dirección de sentido. En ese sentido, hay un crítico literario, pero que luego ha pasado como filósofo pragmatista, Stanley Fish, que divide a dos tipos de individuos, ¿no? Dos tipos de hombres. Habla del homo seriosus, con ese latín, y el homo rhetoricus. El homo seriosus es el que usa las metáforas, pero no sabe que son metáforas y las entiende como realidades objetivas. El homo rhetoricus es el que entiende que es una metáfora, que es una construcción, que nos hemos dotado nosotros de un ensamblaje, ¿no? De un andamiaje para poder intentar entender las cosas, pero que esa comprensión de las cosas es provisional. Es un consenso al que hemos llegado provisional y que puede cambiar y que debe cambiar, ¿no? Según vayamos conociéndolo mejor o según vayamos cambiando. Paul Ricoeur, no os quedéis con los nombres, pero es de justicia, ¿no? Es decir, de quién es la idea, habló de tensión metafórica, ¿no? La metáfora es una herramienta para comprender una realidad que se nos escapa, pero esa herramienta o ese intento de comprensión genera una tensión, porque estás alterando una palabra y estás alterando una realidad, y eso genera fricciones que no siempre se resuelven del mejor modo posible, pero son fascinantes porque nos tensan el entendimiento, ¿no? Cambiamos de forma de entender las cosas. Una buena metáfora es un golpe, ¿no? Te noquea por completo porque ves la realidad como no la habías visto nada nunca antes. Y todo esto dentro del marco de que tenemos que entender que el discurso no es individual, no construye cada uno su propio discurso, sino que el discurso lo construimos entre todos, es supraindividual, es social. Uno puede construir un discurso propio, pero si los demás no se lo compran no sirve de casi nada. Es un iluminado, ¿no? Pero que no tiene ningún tipo de peso. Lo que nos interesa son esos discursos que se hayan originado como se hayan originado, acaban siendo independientes y acaban estando ahí en la conciencia colectiva y siendo asumidos por todos o por buena parte de nosotros. Es lo que llamamos estereotipos culturales, ¿no? Son símbolos, un simbolismo colectivo que nos atañe de forma colectiva, ¿no? Y que nos representa en lo social. Entonces ya acabo con esto la parte más teórica. Se puede plantear un enfoque histórico para estas metáforas, para estas narrativas culturales. Tiene diferentes estrategias discursivas, ¿no? Ni siquiera os las digo porque no tiene mayor interés, pero hay dos de ellas que sí que son especialmente interesantes, dos estrategias que son interesantes. Son la de la intensificación y la de la mitigación. Es decir, aquellas metáforas o aquellas realidades que a lo largo del tiempo intentamos intensificar, dar más fuerza, que sean más poderosas, y aquellas que intentamos mitigar, aquellas que intentamos reducir al máximo o minusvalorar o quitarles su espacio. Digo que es interesante este enfoque histórico
porque en el análisis crítico del discurso, Javier dijo algo antes al respecto, lo que interesan mucho son los análisis de los significados locales, es a eso a lo que voy. Es decir, el análisis que podamos hacer nosotros de los significados de la minería, cuando todavía hoy conocemos la minería y hemos sido testigos, ¿no?, de la actividad minera, puede tener luego repercusión a la hora de ensamblar esas metáforas que pueden quedar ahí y que seguramente sobrevivan sin la minería, pero que pueden ser completamente independientes de la propia vivencia minera, ¿no?, y por tanto perder esas características que las vinculan a la minería. También hablaba Javier en su charla sobre la retórica minera de Lakoff, ¿no? Lakoff tiene un libro buenísimo, no sé si lo habéis leído, se titula algo así como no pienses en el elefante amarillo, no sé si habéis leído, es un librito muy fino de 80-90 páginas, evidentemente es de política, y habla de los republicanos y de los demócratas de Estados Unidos, pero el sustento filosófico es muy potente. Él habla de marcos y dice que nuestra forma de entender la realidad se construye a partir de marcos. Si yo no tengo un marco para entender algo, no me sirve de nada lo que estoy viendo. Yo solo veo lo que entiendo, y lo que no entiendo no lo veo o no soy capaz de interpretarlo. Entonces, él dice que nuestra visión del mundo se constituye a partir de esos marcos. La cuestión es que esos marcos se pueden redefinir y se pueden cambiar, y según cambiemos esos marcos cambiaremos nuestra percepción de la realidad y cambiaremos también nuestra percepción social, ¿no?, nuestra forma de entender a los demás y de entender nuestro entorno. Porque los contextos no son objetivos, son subjetivos, ¿no?, dependen de nuestros modelos mentales. Por eso hablamos de foco metafórico, ¿no?, donde ponemos el foco cuando creamos una metáfora, o hablamos también de metáforas espectrales, ¿no?, metáforas que eran fantasmas y que de pronto asoman, ¿no?, o se redescubren o se le dotan de un nuevo valor. Todo eso va cambiando nuestro lenguaje y va cambiando también nuestra conciencia y nuestra realidad. Y lo hacemos sobre todo a partir de metáforas. Son las metáforas las que construyen esos grandes marcos. En mi forma de entender la realidad se hace a partir de metáforas. El problema es que muchas veces las metáforas, una vez que ha pasado un tiempo, olvidamos que son metáforas. Entonces no las interpretamos como debe ser. Entonces, yo he organizado, como os decía, 15 términos mineros que he organizado en 3 bloques, ¿no? Lo he hecho a partir de la idea de los hilos discursivos, ¿no? He intentado buscar una hilazón entre ellos que tuviera una justificación, lo que Musolf llama escenarios metafóricos, ¿no? Se organizan mini narrativas que de alguna manera nos permiten comprender globalmente esas palabras. Estamos ahí. Estos son los 3 campos que yo rápidamente y como os digo, reconociendo que soy un ignorante del contexto minero, del mundo de la minería, he pensado, ¿no? Términos relativos al espacio en la minería, relativos a los distintos elementos o relativos a las acciones. Lo interesante es cómo esas metáforas relativas a los espacios tienen un significado metafórico relacionado con la oportunidad, o la de los elementos con la riqueza o con el aprovechamiento, o la de las acciones con el trabajo o con el esfuerzo. La cuestión, y en lo que pensaba cuando preparaba esta charla o esta invitación a conversar, es que obviamente estamos preocupados por la desaparición del mundo minero y de las costumbres del mundo minero y de las historias, ¿no?, y del reconocimiento de la gente que trabajó en la mina. De alguna manera se pierde un ecosistema social, ¿no?, igual que en el campo y en otros ámbitos, y eso siempre es penoso, siempre es triste, pero lo que quiero intentar haceros ver o compartir con vosotros es que la mina nos ha dejado una forma de ver la realidad a través del lenguaje, a través de las palabras que hemos ido cogiendo de esa minería y convirtiendo en metáforas para significar otra cosa. Vamos a ver cómo se transmite su sentido entre todos. Yo no tengo aquí más autoridad que nadie. Cómo persiste en esta nueva realidad la minería, aunque muchos de nosotros jamás hayamos estado en una mina o no conozcamos
a mineros o a gente que ha vivido en poblados mineros y a partir de ahí ver qué valores representa la minería con ese nuevo vocabulario construido con las metáforas, ¿no? Yo me llevé una alegría cuando estuve construyendo esto. Ahora veremos, faltan palabras y seguramente esto puede cambiar, pero yo veía valores positivos, es decir, veía valores muy positivos en términos que hacen referencia al esfuerzo, a la oportunidad, a la riqueza, y que tienen ese origen en la minería. Nos quedan dos caminos: o reconstruir los puentes y asegurar que las nuevas generaciones entienden que esta terminología son metáforas que tienen su origen en la minería y explicarles cuál es esa historia, o dejar que se abra cada vez más una brecha de significado, que las palabras subsistan, que las nuevas generaciones olviden que son metáforas, que vienen de otro campo distinto y que las hemos trasladado a este otro, y que la palabra subsista, pero la realidad de fondo no. Entonces voy compartiendo las palabras, ya os digo, es solo una invitación para que me deis más palabras para que reflexionemos sobre las distintas palabras que haya. Primero la de los espacios, ¿no? Espacios de la mina que han tenido una traslación hacia la oportunidad. A mí se me ocurrían estas 5, seguro que en un minuto se os ocurren muchas más, ¿no? La primera, mina, evidentemente. Esto es una mina, es una expresión que se mantiene ahí, con cosas, pero también con personas. También aludimos a las personas como una mina, ¿no? En el propio diccionario aparece persona o cosa que abunda en cualidades dignas de aprecio o de las que puede sacarse provecho. O sea, es una definición muy generosa. El diccionario no suele ser demasiado generoso. Tenemos ahí filón. Filón la usan los chavales, la palabra filón. Dudo mucho que sepan lo que es. Filón, en el diccionario, una de las acepciones que viene es materia, negocio, recurso del que se espera sacar gran provecho. Lo que no sabe mucha gente es que filón también es la masa metalífera o pétrea que rellena una antigua quiebra de las rocas de un terreno. Yacimiento, ¿no? Donde se encuentra algo valioso. Esto en realidad no lo he encontrado en el diccionario, pero lo usamos. También es el sitio donde se halla naturalmente una roca, un mineral o un fósil. O beta, ¿no? Muy cercana a filón. Aptitud de alguien para una ciencia o arte. Es una beta. También es un filón metálico. Y por último, de estas 5 que yo he encontrado relativas al espacio, cantera. Dice: talento, ingenio o capacidad que muestra alguna persona, lugar, institución, etcétera, de procedencia de individuos especialmente dotados para una determinada actividad. Son connotaciones todas muy positivas, ¿no? En las relativas al espacio. Las relativas a los elementos, ¿no? Que ya os digo yo que se han construido luego metáforas en torno a la riqueza o al aprovechamiento. Se me ocurrían estas 6. Aquí seguro que hay muchísimas más. Oro, ganga, recurso, hierro, escoria o sedimento. No sé si queréis comentar alguna. Oro, caudal, ¿no? Riquezas, es una metáfora. Hierro, muy fuerte, resistente, firme. Dicho de una persona que siempre está dispuesta a colaborar en situaciones difíciles. Es un hierro. Escoria, bueno, es cosa vil o de ninguna estimación. Es un insulto muy en boga, pero con un referente que a muchos se nos escapa. O sedimento, ¿no? Lo bueno que se retiene de una acción o de un acontecimiento. O ganga, ¿no? Ganga es un término que usa todo el mundo, bien que se adquiere a un precio muy por debajo del que normalmente le corresponde. Pero la primera acepción del diccionario es materia que acompaña a los minerales y que se separa de ellos como inútil. Eso era una ganga. Y por último, el último campo semántico en el que pensé, ya os digo, quizá un poco precipitadamente, es el de las acciones. También podemos haber hablado de las personas, ¿no? De los trabajadores de la mina, pero ahí no se me ocurrió. Tenemos cavar, tenemos minar, picar o cribar. 4 verbos que se usan también metafóricamente. Picar, hacer incursiones someras en un asunto o recabar noticias superficiales sobre diferentes materias. Cavar, ahondar, penetrar, también metafóricamente. Cribar, someter a una selección rigurosa a un conjunto de personas o cosas. O minar,
la última de esas 15, consumir, destruir poco a poco. Esta realmente no es positiva, pero tiene un efecto devastador, ¿no? Enorme. Entonces serían estos 15 términos, ¿no? Estos 15 términos son la invitación a dialogar sobre términos, sobre palabras, palabras, ¿no?, de origen minero convertidas en metáforas que se han instalado en nuestra lengua común. Ninguna de estas 15 es rebuscada, ni mucho menos, y que aportan unos valores del mundo minero que sí que respeta la metáfora, pero que sin necesariamente conservar el referente. Entonces, si queréis, mira, encima así en tiempo podemos hablar sobre esto o contar alguna historia relativa a esto. Decidme más palabras, en caso de que esto acabe convirtiéndose en un texto que pueda escribir. Sí. Se emplea mucho la palabra tajo. Tajo, y tajo no la tengo, porque claro. Al tramo que quieren hacer durante el día, por ejemplo, sobre todo los picadores. Claro, el tajo. Claro. El tajo, que sería un espacio, ¿no? Más que tajar como... Son dos cosas. Tienes que hacer y el trabajo. Y el trabajo de hacerlo. Pues, ¿quién me dice más? O alguna que entendáis que sobra, o que no sea originalmente del mundo de la minería, pero que yo haya podido asociar no equivocadamente a la minería. Hay creo que estaría en acciones, una acción que realizan los mineros, que es la de, pones otro verbo también, que es postear. Postear, poner postes. Unas sujeciones para que no se les venga, cuando van abriendo la veta, para que no se les venga encima. Lo que es que ahora postear es poner un post. Entibar. Entibar. Entibar es. Entibar es sostener. Es igual que postear. Lo mismo que Es lo mismo. Sí. Sí, ahí atrás. La amalgama. ¿Perdona? Amalgamar. Amalgamar, claro. Metalúrgico, amalgamar. Por ejemplo, el oro con el mercurio se amalgama. Claro. Y amalgama, incluso como sustantivo. Una amalgama de... Y viene de la mina también. Sí. En espacios, escombrera. Escombrera, claro. Y escombro, claro. Muy importante. Claro. Un aluvión, por ejemplo. Un aluvión. Aluvión. Un aluvión. Un aluvión de ideas o un aluvión de sedimentos. Sí, aluvión es Tiene que haber más. plano. ¿Cuál? Plano. Plano. Sí, es como si fuera... plano inclinado. ¿Cómo explicaría yo? Como rampla, no. Ram, como ram. Chimenea, el hueco que le daban para ventilar. Y esa chimenea es anterior a las chimeneas de los hogares o de las fábricas. Claro, luego todo esto es rastrearlo, ¿no? Y ir a un diccionario histórico y ver cuándo es la primera acepción y a qué responde. Pero bueno, tenemos buenos diccionarios históricos. En acciones, economato. Economato. Las pellas. Pellas, de hacer pellas. Clase. ¿Qué hacías? Que son mineral natural de hierro procesado y lavado, cuyo tamaño oscila entre los 10 y los 25 milímetros. Pero pella viene de ahí, entonces, la pella puede ser, ya os digo, es rastrearlo, pero está ahí. Bolsa, una bolsa de mineral. Sí, lo que no sé aquí, si esta bolsa será la original o esta bolsa es una metáfora también puede ser, ¿no?
Creo que es una metáfora, así es como una zona rica en mineral que se puede explotar. Sí, claro, sí. ¿Alguna más? O expresiones. La verdad es que yo quería traer expresiones, pero me costaba mucho más. Pero también hay expresiones que tienen que ser relativas a esto y que hayamos olvidado, o al menos que en el uso diario hayamos olvidado por completo. Tampoco están los hispanohablantes que tengan contacto o que hayan tenido contacto directo con la mina, no son tantas las zonas mineras, pero las expresiones sí que se conservan. ¿Alguna más? A ver si llegamos a las 30. El grisu. Pero, ¿y se ha convertido en metáfora de algo? No. Incluso carbón no está puesto aquí como elemento, no sé si tanto como metáfora, pero sí el simbolismo del carbón, ¿no? Como, ahora que llegan las Navidades. ¿Y alguna palabra propiamente leonesa y relativa a la minería que podamos exportar? También podemos hacer una prospectiva, ¿no? de ver cómo ir introduciendo terminología. A esgalla. Esgalla. Ah, esgalla. A esgalla. Un término general, ¿Y qué significa? Cantidad. Cantidad. Ah, esgalla, sí, la he oído. Pero eso es de cantidad, en general, no es la Sí. Pala. Pala. A pico y pala. Ah, la expresión. Ah, esa está muy bien, esa claro, esa sí que es una expresión en toda regla. A pico y pala, claro. Atacar. Pero atacar a lo mejor en la minería es una metáfora de bélica, ¿o no? Algo. No lo sé. Está asimilada a la dinamita, pues también puede ser bélica. No todo lo que brilla es oro. Claro. Estaba pensando en dinamitar. Dinamitar de alguna manera también es una metáfora. ¿Alguna más o alguna cuestión relativa? Guaje, eso es asturiano, ¿verdad? Sí, pero por lo menos en algunas zonas se utiliza para definir al ayudante, ¿no? Que trabaja en la mina, no al picador, sino al ayudante. Y tiene significado también en asturiano, el significado de niño. Niño, ¿no? Claro, sí. Que también se utiliza, por lo menos en algunas zonas se utiliza esa palabra. Sí. Pero su origen era para... se usaba la minería. Supongo que al principio serían niños, serían chicos pequeños y de ahí... Claro, aprendices o lo que fuera. Por extensión define al ayudante, no al picador que se mete ahí por la veta picando. Al que le lleva el agua. Sino el que le... Ahí viene de ahí, guaje del que lleva el agua. Ahí atrás, sí. La de tirar la mina, no sé, los mineros sabrán mejor, Tirar. Se refería cuando iban quitando los postes y se hundía la parte que quitaban los postes. Estaba tirando la mina. Se oía crujir y la verdad es que es un impresionante. Claro, ahí ya como son palabras más generales es más difícil, ¿no? el entenderlas. Cámara. Cámara, ¿no? Una cámara de una mina. De hecho, hay métodos técnicas de explotación minera de cámaras y pilares que consisten en extraer el mineral haciendo una cámara, un grano que da en el interior terrestre. Sí, lo que es que a lo mejor esa cámara es anterior, ¿no? Se usaba antes en otros ámbitos que en la mina, quizá. No sé. A lo mejor tiene que ver también esta cámara con el túnel, un túnel que se hacía en los pozos cuando se cavaban.
Y expresiones no se os ocurren más, ¿verdad? Donde hay mina y alegría. Pero no te las inventes, que eso es un trabajo riguroso. Ay, no, pues yo os agradezco un montón estas palabras, estos términos que me los apunto. Si se os ocurren más estos días, me los decís, por favor. Seguramente los asturianos tengan alguno incluso en Bable y en otras regiones. Hay una expresión que yo en origen minero no sé lo que significa, pero seguro que me lo explican aquí rápido, que es dame tira, dar tira, y que en círculos feministas y reivindicativos está llevando un poco pues al apóyame, ven conmigo. O sea, eso en ciertos círculos sociales el dame tira es una especie de reivindicación, pero no sé cuál es el origen de la expresión minera. La madera. La madera, para llegar al corte, tenía que pasar por unos cuantos trabajadores. Entonces, se metía del exterior de la madera y el primero se la pasaba al siguiente, hasta llegar al corte para que los picadores o los tibadores la usaran. Entonces dice, dame tira, ya la tira. No sé si hay alguna cuestión, aparte de vocabulario que queráis hacer, si no, así conseguimos seguir en hora y pasamos a la siguiente. Vale, pues lo dejamos aquí si queréis. Yo creo que había que profundizar en el título que le habéis dado a la charla, que es la palabra filón, en un sentido amplio, como riqueza, fundamentalmente. Entonces, profundizar un poco en la idea de filón, que tiene que ver mucho con las estructuras geológicas y que tiene que ver mucho con los grandes yacimientos, que son grandes filones, donde iban las galerías. Entonces, esa palabra de filón tiene un sentido amplio como riqueza, pero también como estructura territorial. Tiene un sentido de amplitud grande. Claro. Y como oportunidad, ¿no? Convertido en metáfora. Como posibilidad, pero luego lo convertimos en una metáfora en la vida cotidiana. Claro, eso es. Pero en principio tiene que ver con las estructuras geológicas y con el seguimiento de las grandes zonas de mineralización. Por ejemplo, cuando encontramos el gran filón de hierro entre el Bierzo y la meseta. Se hablan, los primeros exploradores que hablan de esos temas, se ha encontrado un gran filón. Luego ya se va diciendo si es de magnetita, si es migmatita, si es una mezcla o no. Pero pues es la palabra que sería ideal para relacionarla con la minería en el sentido amplio. Tendremos oportunidad de ver filones el sábado en la realidad. Efectivamente, en la realidad. Pues nada, muchas gracias, Enrique, por este avance hacia términos mineros y populares.